Hoy os traigo un nuevo vídeo con los valores más interesantes para operar la semana que viene. Acciones de la bolsa española, europea y norteamericana, desde valores en subida libre hasta otros que se giran con fuerza tras un largo periodo bajista. Soy Carlos Rodríguez, analista de Activo Trading, y te invito a acompañarme a lo largo de este contenido donde vamos a analizar diferentes gráficos con un gran potencial y sus niveles clave para operar. Y no se me olvida, también vamos a repasar a PharmaMar, valor de nuestra cartera euro que sigue generando gran interés. Así que no te vayas porque empezamos ya. Hola a todos y bienvenidos a Activo Trading. Me alegra una semana más volver a teneros por aquí, especialmente a muchos de vosotros que me seguís habitualmente. Espero que hayáis tenido una gran semana y que la que empieza sea todavía mejor en todos los sentidos. Bien, antes de entrar en los valores más interesantes para la próxima semana, pongamos contexto al mercado con un vistazo rápido a los principales índices. Empezamos por el IBEX 35, que se deja estos 5 días algo más de medio punto porcentual hasta el nivel de los 14.850. Segunda semana de descensos, aunque con un cierre a mitad de la vela que refleja que la presión vendedora se ha ido relajando al final del periodo. El índice, tras chocar con la parte alta del canal alcista de largo plazo, encuentra ahora primer soporte en los 14.368 puntos. Mientras que por arriba la resistencia clave sigue siendo los 15.444, actuales máximos anuales. El CAC francés pierde esta semana casi un 0,4% y marca un nuevo mínimo respecto a la semana anterior. Esto, por otro lado, confirma que se ha perdido la media de 20 y 40 semanas que, como sabéis, se corresponden con las de 100 y 200 sesiones respectivamente. Y esto no es precisamente una buena noticia técnica. Los dos niveles a vigilar son los 8.000 puntos por arriba y los 7.500 por abajo como soporte. Perder este nivel sería realmente peligroso y supondría un deterioro claro del técnico en el corto plazo. El DAX alemán ha sido el peor entre los grandes esta semana, con un retroceso cercano al 1,3%. Hace un par de semanas hablábamos de la posibilidad de un triángulo ascendente con techo en los 24.640 puntos, pero esta opción queda descartada. Como veis, la directriz de mínimos crecientes se ha perforado a la baja. Además, el índice pierde la media de 20 semanas al cierre. Primer soporte en los 23.380 y más abajo en los 23.050. Este último, un nivel crítico cuya pérdida aceleraría el deterioro técnico. Por arriba, la clave pasa por batir los 24.640, techo de máximos históricos. Mucho mejor se ha comportado esta semana la bolsa americana, con un S&P 500 que ha vuelto a marcar máximos históricos en los 6.532 puntos. A pesar de esta renovación de máximos, parece claro que cada vez le cuesta más avanzar, y esta semana solo lo ha hecho un 0,33%, con algunas señales de agotamiento en los indicadores técnicos. Fijaos en que el histograma del MAC, uno de los indicadores de momentum por excelencia, sigue a la baja. Los índices de fuerza también. El RSI deja ver una ligera divergencia en máximos, mientras que el flujo de capital acaba de entrar en negativo, señal de que las compras empiezan a perder peso. En caso de corrección, la anterior resistencia de los 6.100 puntos debería actuar como primer soporte relevante. Y por último, el Nasdaq 100, que lleva varias semanas atrapado en un lateral bordeando máximos históricos. Al igual que el S&P 500, sus indicadores técnicos muestran cierto agotamiento. Y en caso de corrección, la anterior resistencia de los 22.100 puntos debería actuar ahora como soporte. Esta semana suma un 1% y vuelve a dejar claro que es el índice de mayor fortaleza, sostenido por el empuje de las grandes tecnológicas. Y ahora sí, vamos con los valores más interesantes para la semana que viene. El contexto, como veis, no acompaña tanto como nos gustaría,
pero siempre hay oportunidades y en este caso algunas perlas muy atractivas. Vamos a verlas. Arrancamos con A3 Media, un valor del que ya hemos hablado en vídeos anteriores y que sigue destacando por su mejor comportamiento relativo. Esta semana más de un 3% de subida y todavía con potencial por delante. Ya os comenté la señal de entrada con la ruptura de la directriz bajista de corto plazo y desde entonces acumula un 7% de subida. En breve se podría topar con una zona de resistencia de cierta relevancia en los 5,50 euros. Por abajo encuentra el primer soporte en los 5,14. En escala semanal me gusta mucho la configuración que están adquiriendo los indicadores técnicos. El histograma del MAC está en fase clara de recuperación, el índice de Elder a punto de entrar en positivo y el RSI cruza al alta su propia media de 14. También hay que destacar que el precio ha cerrado sobre la media móvil de 20 semanas equivalente a la de 100 sesiones. En definitiva, un aspecto técnico sólido que refuerza las opciones de que el valor siga recuperando posiciones. Otra acción española que ha brillado esta semana es el Equinor, que como veis ha roto un techo muy importante en los 24,20 euros, confirmando en precios de cierre. La ruptura de esta resistencia vino acompañada de un volumen notable, lo que aporta mayor fiabilidad. El precio retoma así su tendencia alcista previa y se distancia de las medias de corto plazo de 20 y 40 sesiones, una señal clara de fortaleza. Además, el valor vuelve a situarse en subida libre, es decir, sin resistencias anteriores por delante. También le acompañan los indicadores técnicos más importantes, con un aspecto favorable para la continuidad de las subidas. El valor presenta un primer soporte importante en los 22,35 euros, bajo el cual podríamos colocar un stop de protección con idea de abrir largos y aprovecharnos de la reactivación de la tendencia. En los mercados europeos, fuera de España, el contexto es algo más débil como hemos visto antes, y las buenas opciones para operar escasean. De hecho, me voy a ceñir solo a una de la que también os hablé no hace mucho. Me refiero a Ahold Delhaize, la cadena de distribución y supermercados con sede en Países Bajos. Este sector, por cierto, se muestra algo más animado como vemos también en Supermercados Día, que cotiza en la bolsa española y que también mejora claramente en el plano técnico. En la anterior ocasión en la que os hablé de Ahold, efectivamente llegó a subir un poco tras romper la directriz bajista, pero poco después se vino abajo. Ahora vemos cómo ha vuelto a buscar esta directriz como punto de apoyo. Directriz que, por otro lado, parece formar parte de una cuña descendente cuya resolución, según la teoría del análisis técnico, suele ser contrariamente alcista. El hecho es que este punto de inflexión viene reforzado por el paso de la importante media móvil de 200 sesiones. Además, con este giro el precio ya se sitúa sobre las medias móviles de 20 y 40 sesiones, lo que sin duda es una señal muy positiva. Lo mismo reflejan los indicadores técnicos, crecientes y en positivo. En definitiva, creo que puede merecer la pena tomar posiciones en largo con stop loss bajo el soporte de los 33,55 euros. La primera resistencia está en los 35,75, aunque el recorrido podría extenderse hasta los 38 euros, sus anteriores máximos anuales. Nos vamos a la bolsa de Estados Unidos, donde quiero recalcar una idea que os propuse esta misma semana y que sigo viendo como una oportunidad muy interesante. Se trata de Zoom Video Communication, que al cierre del viernes registra un avance de casi el 3%. El valor ha roto al alza una figura triangular con gran volumen y respaldo de los principales indicadores técnicos. El precio presiona la media de 200 semanas, que como veis estaría actuando como una resistencia clave. Si la consigue superar, se confirmaría un escenario con mucho potencial, ya que la rotura de este triángulo nos ofrece un objetivo técnico hasta la zona de los $155, más de un 60% de recorrido desde el último cierre. Fijaos en cómo el valor ya cotiza por encima de las medias de 20 y 40 semanas, equivalentes a las de 100 y 200 sesiones. Esto
estaría anticipando un cambio de tendencia tras años de retrocesos. En definitiva, un valor a seguir muy de cerca con un potencial técnico enorme. Vamos con Lockheed Martin, gigante de la defensa conocido por el diseño de los cazas F-35 entre otros. Ya sabéis que el sector está teniendo un gran año, aunque este valor no lo había reflejado hasta ahora. El gráfico muestra cómo ha perforado su directriz bajista de corto plazo, superando además las medias móviles de 20 y 40 semanas, lo que abre el camino directo hacia la próxima resistencia clave en los $485. Por debajo tenemos una señal muy interesante que son las claras divergencias alcistas que muestran los indicadores técnicos con respecto a los dos últimos mínimos del precio, tanto en el histograma del MAC como en el RSI. El primero acaba de pasar a positivo y el segundo supera el nivel de los 50 puntos entrando en zona de fortaleza. A esto se suma el flujo de capital que vuelve a positivo y confirma una creciente presión compradora. En cuanto a niveles, el soporte relevante se encuentra en los $407, nivel de referencia para stop de protección en caso de entrar en largo. Por arriba, los objetivos se sitúan en los $560 y $600, coincidiendo con los máximos históricos del valor. Por último, vamos a ver en Estados Unidos a UiPath, que este jueves publicaba sus últimos resultados trimestrales y que han sido recibidos con subidas al día siguiente. Esto mejora en mucho su aspecto técnico, ya que el precio logra romper su directriz bajista más inmediata y también atravesar la primera resistencia importante en los $11,45. Esta ruptura se confirma en precios de cierre y viene además acompañada con un gran volumen de negociación, lo que le confiere mayor fiabilidad. También recupera las medias móviles de 20 y 40 sesiones, confirmando el giro alcista. En el apartado de indicadores técnicos nos encontramos con un histograma del MAC creciente, un RSI por encima de su ecuador y un flujo de capital que pasa a positivo. Lo cierto es que los resultados de la compañía han batido ampliamente las expectativas de los analistas y esto se deja notar tanto en la subida como en el volumen. El valor presenta primer soporte en los $10,48, bajo el cual podríamos establecer nuestro stop loss para compras. La primera resistencia relevante se sitúa en los $13,50, que sería nuestro primer objetivo. Valor muy interesante para una idea de trading con mucho potencial. Además de todos estos valores, tengo otro seleccionado mediante el sistema Sigma para nuestra cartera norteamericana que podría entrar esta misma semana. Si quieres estar dentro desde el primer momento, únete ya a nuestra comunidad de inversores, ahora con un 30% de descuento en todas las suscripciones gracias al cupón promocional que tienes en pantalla. Eso sí, solo estará disponible un día más, mañana lunes. Así que no lo dejes pasar. Y para terminar, vamos con uno de los valores de la cartera euro que sin duda está generando más feedback. PharmaMar. Del último video análisis me han llegado algunos de vuestros comentarios esperando que mis previsiones no estén equivocadas. Y debo deciros que sí, que puedo estar equivocado, que obviamente puedo estar equivocado en mis previsiones. De hecho, lo que hago es interpretar la teoría del análisis técnico y vuelvo a insistir una vez más en lo mismo. Hablamos de probabilidades, nunca, repito, nunca de certezas. Si he dicho que PharmaMar llegará a los 140 euros, no es algo inequívoco ni seguro. Es solo una probabilidad que puede cumplirse o tal vez no. La renta variable en general tiene un nivel de incertidumbre muy alto y nunca puedes dar nada por hecho. Los mercados y las situaciones cambian tanto en el plano macro como en el micro. Y donde un día ves una tendencia alcista, al otro ves cómo se da la vuelta con rapidez y te deja literalmente atrapado. Por eso hago un llamamiento muy serio a la prudencia y a la moderación. A que estudiéis bien vuestras inversiones, a que os forméis al respecto o en su caso consultéis siempre a un asesor financiero certificado.
Yo, desde mi humilde posición, lo único que transmito son mis conocimientos de años en el análisis de gráficos. Ni hago ni puedo hacer recomendaciones de compra, solo expongo mis puntos de vista. Dicho esto, y espero que haya quedado meridianamente claro, vamos a repasar la situación de PharmaMar al cierre de esta semana. En frecuencia diaria, esta semana por fin se ha roto el rango limitado por arriba en los 85,40 euros, que ahora ha pasado a convertirse en primer soporte. Este escape se ha visto truncado al chocar contra la zona de resistencia de los 92 euros, desde donde retrocede con fuerza. Este viernes pierde un 3% y cierra la semana en los 88,40 euros. De todo esto se deduce que la clave ahora pasa por romper el techo de los 92,50 con claridad. Si lo consigue, camino despejado hasta los máximos anuales en los 104,80 euros. En cuanto a soportes a vigilar, tenemos los 77,30 y la zona de los 70 euros. Pasamos al gráfico semanal, donde el escenario técnico resulta aún más interesante. Aquí podemos ver cómo teóricamente se rompe al alza el triángulo de consolidación en lo que podría ser una reactivación de la tendencia alcista previa. Se superan además las medias móviles de 20 y 40 semanas, equivalentes a las de 100 y 200 sesiones respectivamente, lo que supone una clara señal de fortaleza. La semana se cierra con un avance nada desdeñable del 8,7%. Y lo mejor de todo es el volumen muy alto, como debe ser para confirmar la ruptura de un patrón de este tipo. Otro dato muy interesante es la situación de los indicadores técnicos, con un histograma del MAC en clara fase de recuperación que acaba de pasar a positivo, lo que se traduce en una mejora del momentum. También los indicadores de fuerza EFI y RSI se mantienen en positivo y ascendentes, señal de fortaleza creciente. Eso sí, el indicador de flujos de capital sigue sin acompañar, lo que sugiere que la presión compradora todavía no es lo suficientemente fuerte. En definitiva, la situación técnica ha mejorado claramente esta semana y ahora toca ver si esto ha sido un mero espejismo o se confirma a lo largo de estos días. Para ello, insisto en que es clave que pueda superar la barrera de los 92,50 euros, confirmando en precios de cierre. Como siempre, lo seguiremos muy de cerca aquí en Activo Trading. Suscríbete ya al canal y no te pierdas nada. Y con esto cerramos el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya resultado útil e interesante. Y si ha sido así, no olvides dejarnos tu like, que nos ayuda mucho a seguir creando contenido y llegar a más personas como tú. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ya al canal y activa la campanita para no perderte los próximos análisis e ideas para operar. Me despido, amigos, muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto aquí en Activo Trading.